la honra, la alabanza, la exaltación, amado Señor. Que fuera de nuestra vida, si tú no estuvieras con nosotros, gracias por estar con nosotros, dentro de nosotros, gracias por ese sacrificio grande y maravilloso que hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias. Grande, maravilloso eres tú. Te alabo y te bendigo en esta mañana, amado Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para poder entender ese plan precioso, ese diseño tuyo que tú tienes cada día para cada uno de nosotros, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual vamos a aprender más y más de tu palabra, Señor amado. Gracias por esta enseñanza que tienes para el día de hoy. Gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Buen día, amada familia. Qué privilegio volver a estar nuevamente aquí con ustedes, dándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, que es el que lo merece. Por eso estamos en este lugar, creyendo que Él va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor, ese mensaje que viene del corazón de Él. Entonces vamos a ir al estudio de la palabra en esta mañana. Vamos a colocar este tiempo en sus manos. Papito hermoso, colocamos este tiempo, que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, trayendo transformación a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea viva, sea eficaz, sea trayendo esa transformación que tanto necesitamos, porque sabemos que necesitamos cada día ser renovados, que nuestra mente cada día necesita ser cambiada, nuestro corazón cada día necesita ser cambiado, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que solo no lo podemos hacer y sabemos que necesitamos de esta palabra, Señor. Que seas tú obrando de una forma especial, Espíritu Santo, que seas tú ministrando cada vida, cada corazón. Yo me hago a un lado para que seas tú el que hables, precioso Espíritu Santo, y des esta palabra preciosa, que seas tú tomando el control absoluto de mi mente, de mi corazón y de mi boca. Te doy toda la gloria y la honra solo a ti. Bueno, amada familia, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, ¿cierto? De una pregunta que de pronto siempre nos hemos hecho como hijos de Dios, como esos seguidores de Cristo, ¿cierto? Y es, ¿será que todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Cierto? A veces nos hemos preguntado, pero entonces como hijos de Dios decimos sí, la palabra está ahí y dice que todo nos ayuda para bien. Pero a veces cuando estamos pasando por necesidades, a veces cuando estamos pasando por esos momentos de angustia, esos momentos de enfermedad, esos momentos en que de pronto perdimos el empleo, de que no tenemos con qué pagar el arriendo, de que no tenemos con qué hacer mercado, que estamos pasando por esas necesidades fuertes, que nuestro hogar se está destruyendo, que nuestros hijos están por un mal camino. ¿Será que en esos momentos pensamos y nos acordamos de esta palabra de que todo nos ayuda para bien? Yo creo que a veces estamos dudando, ¿cierto? A veces decimos, pero bueno, la palabra dice así, pero yo no veo que esto me ayude en nada, yo no veo que esto me edifique en nada. Lo contrario, estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy viviendo angustia, preocupación, desespero. Entonces, ¿en qué me ayuda lo que estoy viviendo? Pero vamos a ver de que es importante entender esta palabra. Entonces vamos a ir a Romanos 8:28. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Pero vamos a desmenuzar esta palabra por palabra. Entonces decimos que sabemos que Dios obra, ¿cierto? Nosotros a veces estamos seguros de que Dios obra, pero ¿será que sí lo creemos realmente? ¿Será que en nuestra vida sí entendemos esta palabra de que sabemos que Dios obra? ¿Será que sí lo conocemos a Él? ¿Que sabemos que Él va a actuar en cada situación de las que estamos viviendo? ¿Será que realmente lo conocemos en toda su magnitud? Vamos a ir a Juan 1:10-13. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:10-13? Juan 1:10-13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa unción del Espíritu Santo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. El que creó el mundo, pero el mundo
no lo reconoció. El que es la palabra, dice, ¿cierto? Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, como podemos ver aquí en esta palabra que nos está diciendo, aquí nos está hablando de quién, del Señor Jesús, ¿cierto? Dice que él vino a la tierra, pero que muchos no lo aceptaron, ¿cierto? Que muchos no lo conocieron, que muchos ni cuenta se dieron que él había venido aquí a la tierra, ¿cierto? Y que esto, gracias al hecho de que él vino aquí a la tierra, de que él dio su vida por nosotros, podemos decir que somos hijos de Dios, ¿cierto? De que pertenecemos a esa familia preciosa de ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? A través de su Hijo, ¿cierto? De su Hijo Jesucristo. Es la única forma, cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, es que podemos decir que somos hijos de Dios. De otra forma, no como dice mucha gente, ay no, pero es que todos somos hijos de Dios. No, aquí nos está diciendo que no todos somos hijos de Dios, que son hijos de Dios los que a través de su Hijo Jesucristo lo aceptaron a Él, ¿cierto? Aceptaron esa obra redentora que Él hizo y así somos hijos de Dios. Otra cosa por la cual podemos saber quién es Dios y saber aquí donde dice que sabemos quién es Él, es a través de quién, por medio de su palabra. Vamos a ir a Timoteo 3, 16, 17, ¿qué dice la palabra? Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, ¿cierto? Para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Vamos con el 17. Con las escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, como vemos lo que nos dice esta palabra, que por medio de la palabra es que nosotros somos preparados, ¿cierto? Somos enseñados. A veces también a través de la palabra Dios nos tiene que llamar la atención, ¿cierto? Cuando hacemos las cosas como a Él no le agradan, cuando no estamos siendo obedientes a esa palabra. Podemos ver que aquí en esta parte nos dice que prácticamente es el manual de vida de nosotros, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder estar preparados ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra? Toda buena obra quiere decir que debemos estar preparados para compartir esa palabra, para hacer testimonio, para que en nosotros haya una transformación, ¿cierto? Que es lo que siempre hemos hablado, que es importante que en nuestra vida haya una transformación. Otra cosa que es importante es para poder saber si realmente sabemos quién es Dios, es el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Y cómo conocemos la palabra, cómo la estudiamos, ¿cierto? Eso es importante, saber quién es, cómo piensa Dios a través de su palabra, es que lo sabemos. Otra forma de saber que sabemos que Dios obra en cada uno de nosotros es por la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 16:8. Dice la palabra del Señor: cuando Él venga, demostrará a la gente del mundo que está equivocada en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es aceptable a Dios y en cuanto al juicio. Aquí de quién está hablando, que cuando venga quién, el Espíritu Santo, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en este momento. Y realmente el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿cierto? Él es el que nos muestra qué cosas buenas y qué cosas malas estamos haciendo. Vamos a ir también a Juan 14:26. Juan 14:26. Dice la palabra: pero el consejero les enseñará y recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo es el consejero que el Padre enviará en mi nombre. Entonces vemos que es el Espíritu Santo el que nos aconseja, el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos enseña también cómo orar por las otras personas, ¿cierto? Porque a veces decimos, ay, pero yo quiero que tal persona cambie, que tal persona sea transformada, pero resulta que a veces no pedimos la alianza del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado. Entonces Él es el que nos enseña a orar como conviene, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Él es el que nos enseña cómo debemos orar por cada persona, cómo la podemos colocar en su presencia para que Él empiece a orar. Bueno, entonces ahora vamos a ir un momentico a Romanos 8:28. Dice: Romanos, entonces ya hemos
aprendido que sabemos que Dios obra en toda situación, ¿cierto? Entonces sabemos cómo Él va a obrar en nuestra situación a través de lo que ya estudiamos. Ahora vamos a ir a la parte B de este versículo. Para el bien de los que lo aman, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Para el bien de los que lo aman. ¿Y será que nosotros sabemos cómo amar a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que ya aprendimos a amar a Dios, que estamos seguros de que lo amamos? ¿Será que lo amamos a través de todas esas palabras bonitas que le decimos? Ay, Señor, yo te amo, tú eres lo mejor de mi vida, sin ti yo no puedo vivir. Pero ¿será que en nuestros hechos sí lo estamos cumpliendo? ¿Será que eso pasa como cuando los hijos, ¿cierto? Le dicen a la mamá, ay, mamita, yo te quiero mucho, yo te amo, y le dan picos, abrazos, pero no obedecen, ¿cierto? No, la mamá les está hablando, hijo, tal cosa. Los hijos no lo escuchan, ¿cierto? Y hasta que lo ven a uno de mal genio, es que ellos obran, ¿cierto? Hacen lo que tienen que hacer. Otra cosa, entonces es lo mismo. O la esposa le dice al esposo, ay, mi amor, mira que se me rompió la media. Y bueno, y el esposo dice, espérame un momentico que ya vengo. Y que va y trae el esmalte, ¿cierto? Para ponerle ahí en el puntico que se le fue la media. Y nosotros que esperábamos que nos trajeran unas medias nuevas, ¿cierto? Y supuestamente nos aman y nos adoran mucho, ¿cierto? Dicen muchos hombres, no, mi amor, es que yo te amo, yo te adoro, eres lo mejor de mi vida. Pero si la esposita todos los domingos tiene que estar metida en la cocina, cocine, porque no hay para comprarle un almuerzo a la esposita, ¿cierto? Cuando cumple años, no hay para un detalle. Y de todas formas, te amo, y así somos nosotros, igual con Dios. Hacemos lo mismo. Ay, Diosito, yo te amo, y le decimos Diosito todavía, ¿cierto? Papito, te amamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, tú eres lo mejor de mi vida. Pero ¿será que a Dios lo convencemos con esa poco de palabras? No, ¿cierto? Porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe realmente qué estamos sintiendo, qué estamos haciendo. Vamos a ir a Primera de Juan 3:18. Vamos a ver aquí en Primera de Juan 3:18, cómo es la forma que realmente debemos amar a Dios. Dice, hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Esta es la forma en que nosotros realmente debemos amar a Dios, con hechos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos hechos? ¿Qué creen ustedes que cuáles son esos hechos? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que lo amamos realmente? ¿Con qué hechos? Vamos a ir a Isaías 29:13. ¿Qué dice Isaías? Dice, el Señor Dios dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Qué triste, ¿cierto? Porque a veces somos así, a veces nos basamos en lo que las cosas del mundo y creemos que así podemos amar a Dios, que así podemos darle lo mejor de nosotros. Pero aquí dice que Él nos conoce perfectamente, ¿cierto? Y que Él sabe que de boca para afuera lo amamos, pero de boca para adentro no, ¿cierto? No le demostramos nuestro amor, no sabemos quién es Él realmente y no sabemos cómo de verdad demostrarle lo que sentimos. Vamos a ir, entonces, ¿cuál es esa forma de amar a Dios, ¿cierto? Es a través de los hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? La obediencia, ¿cierto? Ese es el hecho más grande que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a todo lo que Él nos dice, porque a veces entramos en oración y Él nos habla, pero hacemos las cosas que a medias, ¿cierto? Lo que nos parece más fácil, lo que nos parece más sencillo, eso es lo que hacemos, pero no hacemos todo conforme a lo que Él nos dice. Entonces, otra forma de amar a Dios es poniendo la fe en el Señor Jesús, ¿cierto? Esto es una de las cosas importantes también para Dios. Si nosotros amamos al Padre, tenemos que amar también a ¿quién? Al Hijo, ¿cierto? Eso pasa como nosotras las mamitas en especial, ¿cierto? Si nos quieren a nosotros, tienen que querer a nuestros hijos. Si nosotros vemos que no quieren a nuestros hijos, sabemos que esa persona definitivamente no nos quiere a nosotros. Porque para nosotros nuestros hijos son lo más importante, ¿cierto? Entonces así le pasa a Dios. Si nosotros de verdad decimos amar a Dios, amamos a su Hijo, ¿cierto? Lo ponemos en primer lugar. Vamos a ir a Primera de Juan 5:1. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama
Entonces, como podemos ver, una de las formas de amar a nuestro Padre Celestial es aceptando a su Hijo, ¿cierto? Es reconociendo de que Él vino aquí por nosotros, ¿cierto? De que Él dio su vida en obediencia al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Entonces, qué importante que es tenerlo claro. Otra forma de saber cómo amar a Dios es cumpliendo la palabra, ¿cierto? Cuando tenemos una vida de obediencia al Padre, vamos a ir a Juan 14, 21. ¿Qué nos dice? Dice, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él, dice la palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver que volvemos aquí a repetir, ¿cierto? Una de las formas de amar a Dios es obedeciendo su palabra, ¿cierto? Es dejarnos guiar por lo que hizo el Señor Jesús aquí, porque Él vino y nos enseñó muchas cosas. Él vino y nos mostró que es ser obediente, que es amar al Padre, que es ponerlo en primer lugar. Entonces eso es lo que también Dios espera de nosotros como hijos adoptivos que somos de Él. Él espera que nosotros también obedezcamos la palabra, ¿cierto? Vivamos, cambiemos nuestra forma de vivir. Eso es lo que Él quiere realmente, que cambiemos nuestra forma de vivir. Otra forma de que podemos decir que amamos a Dios es poniendo a Jesús sobre todas las cosas. Vamos a ir a Mateo 10, 37. Dice la palabra del Señor, cualquiera que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Uy, tremenda esta palabra, ¿cierto? Aquí que nos está diciendo que lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Debe ser el Señor Jesús, que no debemos poner en primer lugar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, sino que lo primero debe ser Dios, ¿cierto? Porque a veces, ¿qué hacemos? A veces queremos agradar al hombre, ¿cierto? Agradar al esposo, agradar a los hijos, agradar al papá, a la mamá. Si ellos nos dicen, no, es que usted no, pongamos en el caso de muchos papitos que no aceptan de que nosotros dicen que cambiamos de religión, pero vemos que este no es un cambio de religión, sino es un cambio de vida, ¿cierto? Al recibir nosotros al Señor Jesús, cambiamos fue de vida. Y entonces a veces los papás no aceptan eso y muchas personas se devuelven porque dicen, pues yo no quiero desagradar a mi papá, no quiero desagradar a mi mamá, pero lo más importante es agradar a Dios, ¿cierto? A veces no venimos a la iglesia, a veces no venimos a buscar de Dios porque necesitamos agradar al jefe, ¿cierto? Nos toca ir a trabajar y entonces necesitamos agradar al jefe y no tenemos el tiempo para venir a la casa de Dios. O el esposo dice, no, usted no va por allá a ningún lado, se tiene que quedar aquí. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Agradamos al esposo, nos quedamos en la casa y viendo que tenemos que agradar es a Dios. Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso Él es claro y Él es un Dios de orden y dice que primeramente Él es Dios, ¿cierto? En segundo lugar la familia y en tercer lugar, ¿qué es? ¿Tercer lugar qué es? En primer lugar la familia, en primer lugar Dios, la familia y la iglesia, ¿cierto? Ya es diferente, pero lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Entonces vamos a ir nuevamente. Entonces ya sabemos cómo es que debemos demostrar el amor a Dios, ¿cierto? Cuando decimos amar a Dios, ya hemos aprendido varias cositas acá. Ahora vamos a ir nuevamente a Romanos 8:28, porque estamos desmenuzando este versículo. Estamos desmenuzando este versículo palabra por palabra para poder entender, ¿cierto? ¿Qué significa este versículo? Ahora vamos a ir a la parte donde dice los que han sido para el bien de los que lo aman, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado de amar a Dios? Vamos a ver, para el bien de los que lo aman. Vamos a ver cuál es ese resultado después de que hemos aprendido a amar a Dios, ¿cierto? Entonces dice que Dios obrará en toda circunstancia. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, Él va a obrar en toda circunstancia. Eso no quiere decir que todo nos va a salir bien. Eso no quiere decir que todo va a ser perfecto, que porque nosotros aprendimos a amar a Dios, entonces todo va a ser color de rosa y que todo va a ser con varita mágica y que entonces todo, mejor dicho, porque entonces tampoco valdría la pena la vida, ¿cierto? Porque también necesitamos de esos momentos de
de preocupación, de esos momentos en los que estamos tristes. Necesitamos esos momentos para poder saber quién es Dios, ¿cierto? Para que Él actúe en cada situación que vivimos. Vamos a ir a Génesis 50:20. Dice la palabra: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. ¿Aquí de quién estamos hablando? Aquí estamos hablando de José, ¿cierto? Estamos hablando de que José no pasó por cosas muy chéveres, ¿cierto? Aquí le está hablando a sus hijos, a sus hermanos. Les está diciendo: ustedes planearon hacerme daño, porque eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Ellos planearon hacerle daño, pero Dios lo hizo para bien, y vemos que sí, que Dios obró para bien en la vida de José, a pesar de que él pasó por muchas dificultades, de que fue calumniado, de que fue metido en prisión, ¿cierto? De que sufrió muchas cosas difíciles y que tuvo que pasar por soledad, por tristeza, ¿cierto? Pero Dios actuó para bien de él, ¿cierto? Porque vemos de que él tuvo, después de que pasó por esta parte de su vida, Dios lo bendijo grandemente, ¿cierto? Y él fue de bendición para mucha gente, ¿cierto? Él le dio una sabiduría especial a José para poder administrar y ser el segundo del reino, ¿cierto? Y hacer cosas grandes y preciosas. Entonces vemos que a veces todas esas circunstancias difíciles, esos problemas, esas angustias, nos ayudan para bien cuando estamos pegados de Dios, ¿cierto? Cuando amamos a Dios y cuando esperamos el resultado de Él. Porque de Él siempre va a orar para bien de nosotros. Otra forma de saber los resultados del amor de Dios, ¿cierto? Cuando ya hemos aprendido a amarlo, estaremos siempre tomados de su mano poderosa. Y esto es hermoso, esta parte es hermosa, porque si estamos tomados de su mano sabemos que vamos a salir adelante, que vamos a vencer esa prueba, que vamos a vencer esa enfermedad, que vamos a vencer ese problema que tenemos, esa situación económica que estamos viviendo, ¿cierto? Y entonces, porque a veces volvemos y repetimos, a veces decimos: pero ¿en qué me va a ayudar para bien el estar enfermo? ¿En qué me va a ayudar para bien el estar sin empleo, ¿cierto? ¿En qué me va a ayudar para bien el fallecimiento de un ser querido, ¿cierto? Lo contrario, eso me trae tristeza, eso me trae dolor, me trae angustia, me trae desespero. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a llenar de su paz, de su gozo, de su tranquilidad. Él nos va a levantar cada día para poder afrontar esa situación que estemos viviendo. Entonces, qué importante que es los resultados de amar a Dios, ¿cierto? Vamos a ir a Romanos 8, 37 a 39. Dice la palabra del Señor: más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo que existe, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni tampoco lo alto o lo profundo, ni ninguna criatura que existe. Nada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 39. Pues estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. De eso ya. Romanos 39. Esa es. Listo. Entonces vemos que definitivamente, ¿qué dice aquí? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando realmente lo amamos como debemos amarlo a Él, nada nos va a separar, ni la muerte, dice aquí, ni las preocupaciones, ni las angustias, ni absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, qué bonito es esto, ¿cierto? Cuando aprendemos a amar realmente a Dios, podemos ver que nada nos va a separar de su amor. Bueno, entonces ahora vamos a ir nuevamente a Romanos 8, 28. Entonces ya aprendimos qué es amar a Dios, cómo es el resultado de amarlo a Él. Entonces ahí, para el bien de los que lo aman, ¿cierto? Entonces ya supimos cuál es ese bien, cuáles son esos resultados de amar a Dios. Ahora vamos a ir a la otra parte. Dice: los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces vamos a ver qué es ser llamado por Dios de acuerdo a su propósito, ¿cierto? Que a veces decimos: bueno, Señor, pero no sé realmente cuál es esa misión que tengo, ¿cierto?
Realmente ser llamados por Dios es cuando recibimos esa invitación preciosa, ¿cierto? Esa invitación de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es realmente el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿cierto? Rendir nuestra vida a Él, ¿cierto? Porque dice que Él es el único que nos puede redimir de nuestros pecados, ¿cierto? Que Él es el único que nos puede sacar de esa vida de esclavitud, de esa vida en la que no debemos estar, ¿cierto? Vamos a ir a Romanos 8:1. Dice la palabra del Señor: así pues ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, como vemos aquí, si estamos unidos al Señor Jesús, ya no hay cuenta, ¿cierto? Ya no tenemos esos pecados, ya en nuestra vida ya no existe esa parte, digamos, esa parte negra, ¿cierto? Esa parte en la que Dios nos ha perdonado a través de ¿quién? De su Hijo, ¿cierto? Porque Él vino aquí a la tierra para el perdón de nuestros pecados. Una cosa importante que después de esta palabra y antes de terminar, podemos ver que dice la palabra del Señor que Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Entonces, a través de este versículo, Él nos está enseñando cómo es amarlo a Él, cuáles son esos resultados y cuál es el llamado de nosotros realmente. Entonces, espero que esta palabra haya sido de bendición y ya para terminar, ahora sí la vamos a leer completa, ¿cierto? Ahora sí vamos a leer este versículo de Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces espero que esta palabra haya quedado clara, ¿cierto? Porque la hemos desmenuzado completamente. Hemos aprendido que sabemos quién es Dios, ¿cierto? Aprendimos quién es Dios, aprendimos que es amarlo a Él, aprendimos qué es el llamado, cuál es ese llamado que tiene para nosotros. Entonces ahora sí podemos saber realmente si todas las cosas nos ayudan para bien y si el hecho de que todas las cosas nos ayudan para bien es para todo el mundo. ¿Será que es para todo el mundo? ¿No, cierto? Esta palabra es solamente para los hijos de Dios, porque a veces la decimos como tan a la ligera, ¿cierto? Pero aquí ya estudiamos quiénes son esos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces espero que esta palabra haya quedado clara y la hayamos aprendido para compartirla con otras personas, realmente con el significado que tiene, porque vimos que era un solo versículo, pero mira todo lo que estudiamos, ¿cierto? Todo lo que la desmenuzamos y todo lo que aprendimos en este día solamente de este versículo. Entonces vamos a ir a ese momento en que vamos a dar la conclusión de esta palabra y el reto de esta semana, ¿cierto? Muchas bendiciones, amada familia, que el Todopoderoso los continúe bendiciendo y que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Muy buen día, amada familia. Hoy el Señor nos acaba de hablar con una palabra muy especial, en la cual nos muestra que si estamos adheridos a Él, si le creemos, si tenemos la confianza, la convicción en nuestro corazón de que Él está obrando en cada situación, que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él está, a pesar de la situación, Él está ahí. Entonces, esa es la conclusión. A pesar de la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, Dios tiene el control. Pero cuando nosotros estamos adheridos a Él, cuando creemos en Él, creemos en esa obra redentora, en que ya somos salvos, en que ya la cuenta fue pagada. Esa es la conclusión. Cuando estamos ahí, cuando estamos en el propósito de Dios, que ese es el propósito de Dios, ahí las cosas comienzan a ser diferentes para nosotros. Y la invitación que Dios nos hace hoy, el reto que hoy Dios nos hace, es comenzar a creer, es creer con convicción, con nuestro corazón, que Él ya pagó ese precio.
que Él ya pagó, que Él ya nos redimió del pecado. Ya el pecado en nosotros ya no mora, sino el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios mora en nosotros. Y ahí comienzan las cosas a ser diferentes. Bueno, amada familia, esta es la conclusión, el reto. Y vamos a ponernos en pie. Y hoy, Señor, te pedimos, amado Padre, que seas tú obrando en cada corazón, Señor. Así como cantábamos hace un rato, Cristo, revélate. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo, a esa obra maravillosa que ha hecho el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, a aquellas personas que están allá viendo por este medio, Señor, te pedimos que tú les ministres, que tu Santo Espíritu les lleve a un encuentro verdadero con Jesucristo de Nazaret. Hoy, Señor, hoy te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, que tú toques a cada persona, que toques cada corazón y que pueda entender y darse cuenta de lo maravilloso que has hecho por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Enviamos un saludo a aquellas personas que nos están viendo por estos medios, que nos están viendo allá en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en España. Un abrazo grande a aquellos que nos están viendo en Estados Unidos, allá en Nueva York, en Houston, Texas. Un abrazo gigante. Aquellas personas que también nos están viendo aquí en el interior de Colombia. Un abrazo gigante, familia. Esta es una iglesia que ha sido salida del corazón de Dios. Este es un proyecto que ha salido del corazón de Dios y le damos gracias a aquellas personas que nos han estado apoyando de una u otra forma con sus oraciones, con sus diezmos, con sus ofrendas, y vamos a orar por esas ofrendas. Toma esas ofrendas, tu ofrenda que hoy trajiste al Señor, tómala en tu mano, vamos a orar por esa ofrenda. Señor, bendice esta ofrenda, bendice la obra de sus manos, Señor, de aquellas personas que están ayudando a este ministerio, que están aportando de una u otra forma. Señor, te pedimos que tú los bendigas, que tú les multipliques al 100 por uno, como tú lo sabes hacer, Señor, de una forma exuberante. Señor, los bendecimos en nombre de Cristo Jesús, que esta semana sea una semana de bendición en la cual el Señor los sorprenda grandemente. Amén y amén. Puede pasar.